Le damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta transmisión. Así que espero que usted esté atento, que usted esté a lo que venimos, ¿verdad? A oír, a adorar al Señor, a oír palabra de Dios, a tomar la porción que es para nosotros. Así es que a todos les damos la más cordial bienvenida. Es para mí un verdadero privilegio saludarlos y recibirlos en esta casa, que también es su casa. Amén. Es su casa. Diga conmigo, esta es mi casa. Este es el hogar de nuestro entrenamiento, ¿verdad? Este es el lugar donde Dios pone el alimento para alimentarnos, valga la redundancia. Así que hoy vamos a tratar un tema que se llama La Casa de David. Hay una serie que está comenzando, ¿verdad? En Prime Video, o en Amazon creo que está, y así se llama, La Casa de David. Porque es todo un caso el tema de David, hermano, pero estamos dentro de la serie que se llama ¿Por qué caen los gigantes? Así que esta sería la tercera parte de esta serie, ¿Por qué caen los gigantes? Y usted esta mañana, en el nombre del Señor, le pido al Señor que me dé las palabras justas y necesarias para poder bendecir mi vida y la suya. Amén. Porque este tema quizás lo hemos escuchado muchas veces. Yo he predicado muchas veces de David. Y usted quizás habrá escuchado muchos sermones de David. Pero hoy vamos a escuchar algo que el Espíritu Santo nos va a dar, de algo que quizás posiblemente antes no hemos escuchado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Que es un río, es una fuente de agua viva que salta, dice la Biblia, para vida eterna. Siempre hay algo nuevo en él. Así que hoy vamos a hablar la casa de David, porque caen los gigantes, tercera parte. Vamos a irnos rápidamente a la palabra de Dios. Éxodo 20:17. Ahí nos vamos. Allá, si usted está en su casa, póngase de pie también con nosotros, y en respeto a la palabra santa y bendita palabra de Dios, vamos a leer tal como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Santo Espíritu de Dios. Y dice así, Éxodo 20:17. ¿Está ahí conmigo? En la Nueva Traducción Viviente dice: no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro. Y póngale atención a esto que sigue. Ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Padre, gracias te damos esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos entrenes, que nos capacites, que nos adviertas, que nos ayudes a entender, Señor, cómo no caer. Porque si un día cayeron gigantes de la fe, Señor, Padre, ayúdanos a nosotros también a no caer. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta carrera, Señor, en esta caminata espiritual. Porque lo importante, Señor, sabemos que no es llegar, sino saber mantenerse y llegar y vencer hasta el final. Porque tu palabra así lo dice, Señor. Los que venzan, los vencedores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que puede sentarse, por favor. Ponga su teléfono en silencio o en vibrador, ¿verdad? No se distraiga, no salga a contestar una llamada si no es urgente ahorita, porque eso no es... Hay cosas que son importantes, pero no son necesarias. Hay cosas que son urgentes, ¿verdad? Pero quizás no sean importantes. Entonces, esto tiene las tres características en el momento justo. Este es el tiempo que yo digo, donde yo lo enmarco. Este es mi tiempo de mi alma con Dios, el mejor tiempo invertido de Dios conmigo y yo con Dios. Así que no se distraiga, no platique, trate de mantenerse atento, ¿verdad? La casa de David, porque caen los gigantes. La Biblia, si usted ha leído la Biblia, entenderá que esto que acabamos de leer está dentro de los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Según la ley. Esta era la ley de Dios. Esta es la ley de Dios, ¿verdad? Y que Jesucristo vino y cumplió esa ley, ¿verdad? Y lo redujo en dos mandamientos. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo.
como a ti mismo. Mire usted qué importante, dice la Biblia que ahí se resume toda la ley, de los 10 mandamientos. Pero en este en específico, como vamos a hablar del tiempo de David, ¿verdad? Vamos a hablar del mandamiento que en ese tiempo estaba vigente. ¿Cuál es no quiere decir que ahora no está vigente, ahora está más vigente que nunca, ¿verdad? Porque estamos en la época, ya no estamos en la época de la ley, estamos en la época de la gracia, pero la gracia, allá te decía, no codicies la casa, ni codicies la esposa de tu prójimo. Aquí dice que con solo mirarla y la codicia en tu corazón, ¿verdad? Ya adulteramos. O sea, es todavía más restrictiva la gracia. No confundamos que la ley era más restrictiva que la gracia. La gracia es aún más restrictiva. Allá decía, no matarás. Aquí dice que si hablas de otra persona, de un hermano, ya lo asesinaste. Imagínese usted. Entonces, vamos a hablar de ese tiempo entonces, ¿verdad? Porque esta es una causa de por qué caen los gigantes. En el primer sermón de esta serie, yo le dije a usted que habían 3 F por qué caen las personas. Las faldas, la fama y la fortuna. Y de esas 3 cosas hay siempre que cuidarse, ¿verdad? Y ya para las mujeres sería los pantalones, ¿verdad? Sería PFF, para las mujeres, para los hombres sería FFF, fama, fortuna y faldas. Para las mujeres sería PFF, pantalones, fama y fortuna. Y aunque usted no lo crea y pareciera ser de que es algo bueno, a quien no le gustaría tener fortuna, a quien no le gustaría tener fama. Pero esas cosas son, hermanos, contraproducentes si no son llevadas bajo la unción de Dios, bajo el mandamiento de Dios, bajo la guía de Dios. Entonces, dice la Biblia que el mandamiento era clarísimo. No codiciarás, no codicies la esposa de tu prójimo, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, aquel que teniéndolo todo, porque el caso es que vamos a hablar hoy es de David, y David lo tenía todo. ¿Qué no tenía David, hermano? ¿Qué no tenía David? ¿Qué hombre fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios más que David? Solo David fue considerado, y de ese linaje de David, el Señor dijo, de esta casa nunca se apartará y siempre habrá una línea davídica, ¿verdad? Y de ahí viene el Mesías, obviamente. Entonces, pero va a decir usted, bueno, David obviamente hizo cosas que no fueron correctas, pero no es que Dios se las dejó pasar, no. Dios, hermano, es un Dios que es un Dios justo. Y dice la Biblia que el que toma por hijo lo va a corregir. O sea que somos bendecidos cuando somos corregidos. Porque esto nos evita irnos al barranco y nos corrige anticipadamente. Entonces, fíjese bien, dice que aquel teniéndolo todo, porque él tenía todo, hermano. Fíjese, no se espera que falle, no se espera que falle. Nosotros hoy tenemos más que las personas cristianas de la época del Nuevo Testamento, hace más de 2000 años, nosotros tenemos más que ellos. Fíjense bien por qué. En aquel tiempo no había una Biblia tal cual la tenemos nosotros hoy. Solo existía ¿el qué? El Pentateuco, 5 libros, los primeros 5 libros, ¿verdad? No tenían las cartas paulinas, no tenían las epístolas, no tenían los evangelios. Nosotros hoy los tenemos a la palma de la mano. No tenía un Espíritu Santo en ellos, estaba sobre ellos, pero no estaba en ellos. Mas ahora nosotros nos hemos convertido en un templo de su Espíritu Santo. Amén. Y tenemos esa ventaja, que Dios nos guía, que nos hace toda verdad. Y si el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, el Espíritu Santo nos convence de pecado. O sea que una persona ¿cuándo se diferencia una persona que es cristiana o no? Cuando es convencida de pecado. No dice que no peca, sino que es convencida de que pecó. Y entonces, eso para nosotros es una gran ventaja. Tenemos más, ¿verdad? Aquellos vieron y no creyeron. Nosotros no lo hemos visto y hemos creído. Entonces, tenemos una gran ventaja. Entonces, mire pues, es que tenerlo todo a disposición como David lo tuvo, no es excusa para abusar de ello. Hoy nosotros tenemos, ya les dije lo que tenemos, pero no obstante, a veces
damos por sentado que Dios va a cerrar sus ojos ante los abusos de nuestra piedad, de los abusos ante su santidad. Y esta iglesia siempre va a predicar de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios no ha pasado de moda. Entonces, el poder de tenerlo todo, fíjese bien, no es el poder para el libertinaje, sino que es la libertad para hacer lo correcto. O sea, el poder no te da libertinaje. Porque dice, así estaba David en su momento. David creía que a él nadie le podía hacer nada. O sea, digo en el sentido, él reconocía a Dios, sabía que Dios lo había sacado donde lo había sacado, sabía que Dios lo había puesto como rey, lo sacó de donde lo sacó y lo trajo y lo puso como rey, ¿verdad? Ni sus padres ni sus hermanos creían en él. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte, verdad? Cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí y ve y le dice, pásame tus hijos, y comienza a pasar el primero, comienza a pasar el segundo, eran 7, pasaron los 7 y Samuel decía, quizás este es, este es. Pero de repente Dios le decía, no es ese, no es ese. Entonces viene Samuel, le dice al papá de David, ¿y tenés otro hijo? Sí, tengo uno por allá, que anda cuidando las ovejas. Ni tan siquiera lo convocaron, ni tan siquiera lo tomaron en cuenta. Así que usted no se sienta mal cuando no lo tomen en cuenta los hombres, pero sí te toma en cuenta Dios. Déselo más fuerte al Señor, hermano. No se preocupe. No me invitaron al cumpleaños. Que no me invitaron. No se preocupe. Si los hombres no lo toman en cuenta, eso no es importante. Lo importante es que sí te tome en cuenta Dios. A David, Dios lo tenía en cuenta. Ni sus padres lo tomaron en cuenta, ni sus hermanos. Mire, ese evento era algo importante. ¿Sabe qué evento era? Era la convocatoria para escoger rey de una nación. Y no lo tomaron en cuenta. Lo dejaron fuera. Así que usted no se sienta mal por eso. Mire pues, el poder no te da libertinaje, sino nos da libertad de hacer lo correcto. David tenía todo. Es más, la Biblia dice, aparte que la palabra dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese usted, imagínese que semejante afirmación y confirmación que Dios le diga a usted, cómo me complace tu corazón, hombre. Cómo me complace que teniendo la oportunidad de defenderte no te defendiste. Cómo me complace la oportunidad de que fuiste ofendido y no respondiste. Cómo me complace eso, que bajaste la cabeza en vez de levantar la voz. Pero es que nosotros estamos acostumbrados, y usted sabe por qué no dice amén, porque tenemos el chip al revés. En la casa desde niños nos enseñaron a que si nos pegaban nosotros devolvíamos. Usted tiene que devolver 10. Ojalá vaya a venir golpeado porque yo también le doy. Así nos enseñaron a nosotros. Hay que evitar la fatiga. Hermano, así es, así somos, ¿verdad? No queremos hacer nada. Mire, aquí les decimos a cada rato, hermano, sirva de la mía extra. Venga, aquí se necesitan servidores. Aquí siempre hay plazas. Pero no, dice la gente, suficiente mi domingo. 2 horitas ahí voy. Otro tema, ¿verdad? Mire pues, ¿qué tanto era considerado David? ¿Qué tan importante, qué tan gigante era David para Dios? O sea, digo, como un hombre que Dios lo levantó. ¿Qué tan grande era? Primero era rey. Pero ¿sabe qué? La Biblia lo llama la lámpara de Israel. ¿Cómo le llama? La lámpara de Israel. Así le llama. Y le dice, ¿y sabe qué? Él representaba para esa nación en ese tiempo la presencia de Dios y la estabilidad del reino. Nada menos que eso, hermano. Nada menos que eso. Entonces David tenía cualquier cantidad de oportunidad para hacer lo que a él se le ocurriera. El problema es no saber manejar
Porque como alguien dice por ahí, dale un poquito de autoridad a alguien y sabrás qué hay en su corazón. Hay gente que o dale un poquito de recursos y vas a saber cómo se pierde. Y hay personas que por eso Dios no les da, porque sabe Dios en su omnisciencia que se van a perder. Ay, Señor, yo quiero. Y aquellos que Dios les da la oportunidad, cuiden esa oportunidad. Cuiden esa oportunidad. Sepan para qué y por qué Dios les dio la oportunidad. Entonces, él representaba la presencia de Dios. Era la lámpara de Israel, así se consideraba. A tal punto que hubo un tiempo en las guerras que casi matan a David. Más adelante está eso. Casi matan a David. Y llegó uno de sus valientes y lo defendió. Y le dijo que ya no salía a la guerra porque lo podían matar. Y peligroso se apagaba la lámpara de Israel. Y ya no lo sacan. Pero en el momento del que vamos a hablar, todavía David sí salía a la batalla. Sí salía a la batalla. Entonces, vamos a entrar. Una causa para perderse en el propósito de Dios y caer de la gracia de Dios, caer en desgracia, porque, hermano, la palabra desgracia viene de estar sin gracia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa de perderse en el propósito de Dios? Porque hay gente que estuvo en el propósito de Dios, tenía la gracia de Dios, logró cosas en Dios porque la gracia de Dios estaba en él, las puertas de Dios se abrieron, la bendición de Dios vino, la lluvia no cesó, etcétera, etcétera. Pero de repente se pierden las mieles. Se pierden He visto gente aquí que habiendo recibido tanto de Dios, de repente dejaron a Dios. Se perdieron de la iglesia, se fueron al mundo. Y ahora hasta se jactan en las redes sociales que están con el mundo. Fíjese bien, en este tiempo del que vamos a hablar, David aún salía a la guerra. David aún salía a la guerra. O sea, para David era una obligación como rey salir a la guerra. Ya va a entender usted eso, porque es hasta en 2 Samuel 21:17, ponémelo por favor. 2 Samuel 21:17, que sus valientes le recomiendan que ya no salga, pero es más adelante. Ahorita vamos a hablar de 2 Samuel 11:1, pero en 2 Samuel 21:17, más adelante, sus valientes le dicen que ya no salga. Le dicen, pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Llegó al rescate de David y mató al filisteo, que lo quería matar a David. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgarnos a que se apague la luz de Israel. ¿Se da cuenta? O sea que David era importante, era un gigante, era un hombre que tenía una valía impresionante para la nación. Y hermano, y cuando más valía, y cuando más Dios, dice la Biblia que el que más se le dio, más se le va a demandar. Pero a veces creemos que lo que hemos recibido, lo recibimos y no sabemos que lo tenemos que cuidar. Nosotros hemos recibido semejante salvación y creemos que no la debemos de cuidar. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo no he de cuidar con temor y temblor semejante salvación? Entonces ellos dijeron, vamos a cuidar a la lámpara de Israel. Porque el hecho que David fuera a la batalla representaba que la presencia de Dios iba con David y iba con el ejército. Y por lo tanto, todas las batallas casi que las ganaban todas. Aún si fueran los ejércitos superiores. Aún así nos pasa a nosotros muchas veces. Ay, no voy a poder con ese problema. ¿Cómo que no va a poder? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Así dice la Biblia. Entonces, mire usted 2 Samuel 11:1 entonces. Vamos a arrancar aquí el mensaje. 2 Samuel 11:1. Por eso le dije, más adelante en el 23:34, 2 Samuel 23:34, es que le dicen que no salga. Pero en este momento del que vamos a hablar, sí tenía que salir. Era obligación estar ahí, como aquellos que no vienen al culto. Es obligación estar aquí.
Mire que dije la palabra correctamente, no crea que lo dije mal. Es obligación para nosotros los cristianos estar en el culto. Nunca pretenda traer a una persona del mundo si usted no viene al culto. Pero hay casos de gente que trajeron a la gente al culto y después ellos se zafaron. Y lo dejaron aquí los hermanos. Gloria a Dios que siguen los hermanos acá. Mire pues, en primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. ¿Por qué en la primavera? Porque en la primavera no había lluvia, no había frío, las condiciones para la guerra eran mejores condiciones, las líneas de abastecimiento eran más fluidas, ¿verdad? No había estorbo habían cosechas y el pueblo mientras estaba en batalla se alimentaba de cualquier cosa, entonces no había estorbo. Y entonces dice que era una época que marcaba los inicios de las batallas donde los pueblos se peleaban por tributos, por territorio, por lo que sea, pero se terminaba la primavera, era un hecho que se terminaban las guerras. Venía la primavera, era un hecho que comenzaban las guerras. Entonces, en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab, era el comandante de su ejército, y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Era un enemigo acérrimo de Israel. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Hermano, qué triste es quedarse en cualquier área de su vida. Quedarse atrás. Cuando uno comienza en cualquier área, ¿verdad? Los jóvenes que van a la universidad, de repente entran 100 y de repente en cuarto año solo hay 20. Hay 80 que se quedaron atrás. ¿Verdad que sí? Le voy a contar. Cuando yo entré a la escuela militar, esto lo he contado varias veces. Cuando yo entré a la escuela militar, éramos, hermanos, no sé cuántos éramos, pero éramos un montón de gente. Y aquí está Alex, que no me deja mentir. Lo que le quiero contar es que de ese montón de gente que yo calculaba, porque calculaba yo que el número eran más de 600 personas por los números de prospectos que habían dado, de los cuales quedamos 360. Entramos 360. De los 360 que entramos el 20 de enero del 86. Al cabo de 6 meses, ¿cuántos éramos? 70. Cabal, los 70 éramos. Había un número que decía, solo van a ir 70 a Estados Unidos al curso OCS. No hay un cupo más. 70. Me acuerdo haber visto compañeros que se fueron porque ahí era lo físico y lo psicológico y lo intelectual. Y me acuerdo haber visto compañeros que la menor nota era 7 para nosotros. Y me acuerdo haber visto compañeros que con 6.99 se fueron. Buenos cadetes, pero se fueron. Porque había que cumplir un número. Entonces, de aquel gran montón de gente que fuimos en noviembre a examinarnos, de todos los que pasamos los exámenes, de los 360 que quedamos, de los 70 que éramos en junio, al cabo de un tiempo, ¿sabe cuánto nos graduamos a menos de la escuela militar? 38. De los 38, ahorita creo que hay como 24 vivos nada más. Y aquella cantidad de gente se quedó. Hermano, qué triste es quedarse. Qué triste es no avanzar como Dios quiere que avances. Qué triste es que estés estancado de hace 5 años, 10 años, 15 años en la misma silla, sin hacer nada para Dios, sin tener la voluntad de tomar la Biblia un día cualquiera, a cualquier hora, levantarse por la madrugada y intimar con el Espíritu Santo de Dios y orar al Señor. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué vida espiritual más triste! Es que te quedes rezagado. Es que Dios no quiere verte rezagado. Él ya marcó el camino. Y el camino dice que para los justos
es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Ay, pastor, aquí yo he escuchado gente que me dice, no, pastor, pero me dice, mire, yo aquí tengo, licenciado, ya 25 años de trabajar. Ayer estuve hablando con una persona, por cierto, mi hija no me va a dejar mentir. Fuimos a comer a la Pizza Hut en el almuerzo, el desayuno, no, en la noche. ¿Cuánto fue? Bueno, un día de esto fue. Y desde que entré vi a un supervisor. Vos lo conocés. Vi al supervisor. Y yo dije, yo me acuerdo que cuando mis hijas nacieron, este hombre ya estaba aquí, de supervisor. Cuando la Camila nació, y eso fue hace 26 años. Entonces le digo, Marco se llama. Y le digo yo, Marco, ¿cuántos años tiene usted de trabajar acá? 33, me dijo. Siempre de supervisor. No está mal, no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que, ¿cuál es el avance? Cristianamente para nosotros, usted ahora mismo recuerde el día que se aceptó al Señor. ¿Cuál ha sido su avance? ¿Cuál? ¿O ha sido más para 5 pasos para adelante y 25 para atrás, hermano? Hay cosas clave, básicas en el Evangelio. ¿Sabe una de las cosas básicas y claves del Evangelio? Es leer la Biblia. Y usted ahí, hermano, oiga la palabra que voy a usar, se le destapa el cerebro. ¿Por qué algunos tienen topado el cerebro? Porque no leen la Biblia. Y se quedan con lo que el pastor dice, y gloria a Dios por aquellos que vienen aquí y escuchan. Pero yo quisiera que usted fuera a su casa, como los de Berea, dice la Biblia, y agarrara la Biblia a ver qué Dios me habla a mí. Allá el pastor habló de parte de Dios, pero ¿qué me habla Dios a mí? Pastores que leemos la Biblia para predicar, pero no para nuestro crecimiento personal. Entonces, qué triste es quedarse en el mismo lugar. Qué triste es no avanzar laboralmente. Qué triste es no avanzar en su matrimonio, siempre como perros y gatos. Siempre. Ciclos. Se cierra un ciclo, perdóname, sí, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. A los 2 meses lo mismo, hermano. Otra vez, perdóname. Qué bárbaro. Los jóvenes, ¿cuál es el avance? Vamos para atrás en esta generación de cristal que estamos. Hoy, antes, hermano, yo me acuerdo en las épocas de la sub-50 para adelante, ¿verdad? Los de la sub-50, levanten la mano los de la sub-50 aquí, por favor. Todos los que estamos arriba de 50 años, pues, levántenla. Mire, 45, vamos a ver. Sub-45. No tengan pena, levántenla. Mire, hermano, en la época de nosotros, mire pues, le voy a decir esto. En la época de nosotros, que hubiera un hijo que dijera, no quiero estudiar, no quiero hacer nada, aquí me quiero quedar rascándome la panza y comiendo gratis semejante aragón. No era posible. Ah, usted no quiere estudiar, vaya a aprender un oficio, papito. ¿O no? No había excusa, hermano. No había excusa para que usted dijera, ay, fíjese que no sé. Y le estoy hablando que yo no tenía posibilidad de estudiar. No tenía posibilidad de estudiar, no había por dónde. A las 4 de la mañana me mandaban a traer agua en cántaros a mí, a un chorro que quedaba como 4 cuadras. Pero antes me mandaban a traer agua a un pozo que la jalaba y medía como 2 lazos de largo. Ay, hermano. No tenía nada que hacer nada, le decían a uno. Raja leña, papito. Ay, no, vea.
Ahí pasan los muchachos. No, no quiero. Espérese. Padres aguados. Enséñele a sus hijos a ser responsables desde ya. Ay, es que yo no sé qué hacer. Mis hijas, ya saben, ellas, yo una tan sola vez les oí a las dos decir, estoy aburrida. ¡Ah! Está aburrida. Muchas cosas que hacer hay. Hermano, mire pues, qué triste es quedarse en el mismo lugar. Qué triste es no ser consecuente con lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? Que avancemos. Que sea nuestro caminar, dice, como la luz de la aurora, dice una versión, hasta que el sol sea perfecto. O sea, hay una meta que cumplir, hay un camino que seguir. Tenemos un ayudador con nosotros. Tenemos alguien que nos impulsa a ser mejor. Usted sea mejor empleado, sea mejor empleado, sea mejor jefe. Nuestra procura debe ser cada día mejor, mejor cristiano, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor servidor, mejor predicador, mejor ministro de alabanza, mejor, cada día mejor. Mejor los del mundo, en el mundo empresarial, tienen esa filosofía y dicen, nosotros aquí empleamos la mejora continua. Mejor ellos. Le dice, ¿cuál es su mejora continua para este año? Hermano, qué triste es quedar. Dice que David se quedó en Jerusalén. O sea, él tenía que ir a una batalla importante. Y escuche, si usted nunca había escuchado esto, la gran desgracia de David estriba en haberse quedado cuando tenía que haber estado en la batalla. Para algunos cristianos que se quedan, algunos que se quedan, ahí se van quedando. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Venga sin ganas. Ay, no tengo ganas. Hermano, yo he conocido gente aquí que ha venido a pie desde allá casi del río Zarco aquí a la iglesia. ¿O no, Claudio? Había un hermano que venía a pie, porque no tenía para el bus, me dijo un día y nosotros le dimos. Pero me dijo, a pie vengo desde ¿cómo se llama el lugar donde vive el hermano? Julio. ¿Cómo se llama? Río Zarco. Allí se llama, ¿va? Caminando. Algunos aquí a unas cuadras viven. Hay otros en el carro. No, me da huevas encender el carro. Es que el carro va a hacerle rum. No. Ay, es que eso de bañarse domingo. El día que más temprano usted tiene que levantarse, hombre. Porque se trata de Dios. Se trata de su alma. Del mejor tiempo invertido. De lo que es eterno. De lo que no perece. Entonces, quedarse atrás. David, el gran problema de David. Mire que lo estoy enfatizando y no voy a predicar todo el mensaje. Porque quiero enfatizarme en esto. El gran problema de David fue quedarse cuando tenía que haber ido. Amén. Es no orar cuando podía y tenía necesidad de orar. Es no leer la palabra cuando la tenía y simplemente por su haraganería. Ay, es que mejor la veo. Mejor veo Netflix y las 10,000 capítulos del Patrón del Mal. Y ahí pasan viendo café con aroma de mujer, Pálpito, cualquier cosa, ¿va? Ah, pero la palabra no, es que mucha letra, pastor. Ver, a mí me encanta leer esos libros que hablan de romance. Qué triste es que David se quedó en Jerusalén. La palabra se quedó. Ahora, eso de quedarse
No es que se quedó, voy para la guerra y me quedé. No, no, no. Comienza despacio, ¿verdad? David ya tenía planificado que a esa batalla, a esa campaña militar, él no iba a ir. Porque había otra cosa. Mire pues, quedarse atrás. Renuncio a que esta iglesia se quede atrás. Digo, en lo que tiene que avanzar, pues. ¿En qué tiene que avanzar la iglesia? ¿En qué cree que usted que tiene que avanzar? Primero, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? Ay, no, yo solo quiero avanzar en pisto. Me levanto por la mañana, pisto. El chucho se llama dólar. Y la toalla tiene pintado $1. Y me paro sobre... No, hermano. Amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y entonces el alma, ¿a dónde me la dejan? ¿A dónde me dejan los sentimientos, las emociones, la voluntad? ¿A dónde la dejan? ¿A dónde la dejan? Hermano, que esté avanzando usted y llegue a ser el CEO, miembro del headquarter de la organización. Está bien. Avance todo lo que quiera materialmente, laboralmente. Que usted compre casas, siga comprando casas, siga comprando carros, siga lo que sea. Pero igualmente avance en el mismo nivel que avanza en otras áreas, en el mismo nivel avance espiritualmente. En el mismo nivel. No me deje el nivel, no me deje a Dios en otro nivel. Y el único que se vea sea usted y sus ansias de poder y de ser visto. Y no querer que Dios se vea en usted y darle la gloria a Dios y exalte a Dios. Mire cómo Dios lo ha bendecido. Porque le da la gloria a Dios. Entonces, quedarse atrás. Peor aún, quedarse estancado. Quedarse atrapado. Hay gente que se quedó atrapada en lo que le hicieron hace 20 años. Ahí está. Y lo peor que está con el esposo que le hizo 20 años atrás, pero cada pleito se lo vuelve a sacar. Y comenzó el pleito porque no echó la ropa a la ropa sucia. Y ahí van 5 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Y te acordás de aquella mujer. Cierre. Avance. Mientras usted no cierra, no avanza. Dijo el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás. Prosigo a la meta del llamamiento supremo en Cristo Jesús. No se puede avanzar si no se cierra atrás. Avance. Deje esa gritería, deje esa matonería, deje ya esa altivez, deje ese orgullo, déjelo. Avance. Soldados, avancen. El premio está adelante, hombre. Entonces, quedarse atrás, quedarse estancado, quedarse atrapado, relegado, irrelevante, caerse y no levantarse en la caminata. Mire, el problema no es caerse, hermano. La Biblia dice que el problema no es caerse. En otras palabras dice que el justo, ¿qué dice? El justo se cae 7, ¿cuántas veces se cae? Entonces el problema no es caerse. Porque ahí te dice, ay, me caí. El problema es quedarse ahí y no levantarse. Y no haber aprendido a levantarse. ¿Sabe por qué es el justo? Y menciona la palabra 7 veces. Porque el número 7 es perfección. Entonces dice, te caes 7 veces y te vuelves, deje de ver la caída. Y dice, te vuelves 7 veces. Te vuelves un perfecto. Te vuelves un perfecto en levantarte. ¿Cuántos se han caído alguna vez? ¿Y cuántas veces han levantado? Ya se hicieron perfectos. Ya sé, yo me caigo, pero me levanto. No estuvieron las ventas bien este mes, pero el otro mes va a estar mejor. Este mes no fue tan bien, pero va a ser mejor. Ay, hermano. Este mes no fue como yo esperaba, pero va a estar mejor. Porque sabe usted que existen las vacas flacas y las vacas gordas. Existen, hombre.
Hay vacas flacas, pero van a haber vacas gordas. Van a ver. Vienen tiempos, hombre. Entonces, el momento de decidir quedarse, fíjese bien, el momento de decidir quedarse es un momento para David, según los escritores, es un momento de pereza y de complacencia consigo mismo. ¿Sabe por qué? Porque David era un guerrero. A él le gustaba ir a la batalla. ¿Sabe por qué? Sobre todo cuando vencían y venía el botín de guerra. ¿A cuánto les gusta cuando han vencido que viene el premio? Amén. ¿Verdad? Entonces, para David ir a la guerra no era el problema porque él no tenía miedo. Y la presencia de Dios iba con él. Entonces el problema no era que tenía miedo. El problema es que tuvo un momento de pereza. Por eso cuando usted tenga pereza, sacúdase esa pereza, hombre. Ay, cuando no quiera ir. Ay, hermano. Vaya. Cuando no quiera venir, es cuando más debe de venir. Debe ordenarle al alma, alma mía, la palabra la necesitas. Entonces, el momento de decidir quedarse representa un momento de pereza y de complacencia consigo mismo. Porque hay gente que no viene a la iglesia, pudiendo venir, tiene carro para venir, tiene el tiempo para venir. Porque algunos no sirven a Dios, no tienen responsabilidades mayores y no sirven. Y de verdad que no sirven. Hermano, ¿por qué? Porque tienen pereza. Ay, es que me van a hacer ir a una reunión. Ay, es que me van a hacer ir temprano si soy ujier y si soy de ministerio de niños. No, hermano. Ay, eso de predicar me va a implicar a mí toda una semana andar preparando el mensaje. Y para que no lleguen los hermanos y que el domingo te estén escribiendo, pastor, fíjese que hoy no voy a ir. Así le hablan a unos hermanos alguna vez. A mí no me escriba eso hoy. Ay, yo tal vez acostándome a las 1:30 de la mañana, estudiando así como ahora, y fíjate hoy, y le ponen cualquier cosa aún. Bueno, si es verdad, pues está bien. Cuando uno está enfermo, etcétera, etcétera. Pero lo contrario, hermano, que por pura pereza he estado a punto, pero a punto de quitar la transmisión. Pero no la quito por aquellas personas que se conectan con nosotros de otros países. Entonces, mire pues, el momento de decidir quedarse representa un momento de pereza y complacencia consigo mismo. Y esa tan sola decisión, escuche esto, este es el centro del mensaje. El centro del mensaje es este. Y esa tan sola decisión de quedarse desencadena una serie de eventos trágicos y de disciplina divina para la vida de David de ahí en adelante. Tan solo por quedarse. Ahora, en Dios nunca digas que no puedes. Mejor acepta que no quieres. Nunca digas, ay, es que no puedo. Dice que todo lo puedo. Amén. Y todo es todo. Entonces, para David era más fácil haber ido a la guerra. Fíjese que, otra cosa, David posiblemente, yo no estoy aquí alargando ni estirando el versículo, pero a la luz de lo que dice la palabra, se lo voy a demostrar. Posiblemente David no andaba buscando el pecado, posiblemente. Pero la Biblia dice que somos tentados de lo que hay en nuestras concupiscencias, ¿verdad que sí? Eso ya estaba en David, ya estaba. ¿Y cómo se conjuga y cómo se complementa? Con quedarse, ¿verdad? Él posiblemente no andaba buscando el pecado, pero el pecado lo andaba buscando a él y estaba en él. Y eso nos puede pasar a todos, se lo voy a demostrar. Según de Samuel 11:2. Según de Samuel 11:2. Una tarde, ¿cómo dice ahí? O sea que no era el que se levantaba a las 8, a las 9, de mediodía abajo, como algunos, va. Señor, aquí esperando tu bendición, levantándose de mediodía abajo.
Señor, dale trabajo a mi mujer para que trabaje, Señor. Yo aquí sacándome la panza. De mediodía abajo. Una tarde, después del descanso del mediodía, ¿se da cuenta? Después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama. ¿Vieron dónde estaba? En la cama. No había levantado, hermano. Se quedó viendo toda la noche Netflix. O como los jóvenes de ahora, que los padres no los traen al culto porque, ay, es que fíjate que el niño hasta las 4 se acostó jugando con un amigo de Australia. Ahí déjalo que juegue. Una tarde después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, escuche, mientras miraba a la ciudad, es un problema mirar a la ciudad desde una segunda planta, o de no sé qué nivel era él. Es un problema, es un pecado ese. Es un pecado mirar. No, ¿verdad? O sea que él, hasta donde se puede entender, hasta ahí, él estaba viendo la ciudad. ¿Sí o no? Pero en esa vista genérica, con ese campo de visión extendido, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. El problema no es, él vio la ciudad, pero la concupiscencia estaba ahí. Amén. Entonces, hasta ahí que él vio, pues vio, va. ¿Qué tuvo que haber hecho como José? Bajar ¿Cuál era la salvación de David? Bajar las gradas, hermano. Pero él no tuvo fuerzas para bajar las gradas. Voltear la mirada. Pero él no tuvo fuerzas para voltear la mirada. Al contrario, es que mire lo que estoy diciendo yo. Si la vio bañándose, no estaba tan lejos del palacio, porque no había binocular en ese tiempo, hermano. ¿Verdad que sí? No es que allá veo un puntito yo. No. Estaba cerca del palacio, ¿me entiende? ¿Y por qué le digo esto? Ya a ver por qué le digo esto. Estaba cerca. Y dice que mientras miraba la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Fíjese bien. Antes de esto, no había problema. No había problema, porque él pudo haber visto y, bueno, continuó. ¿Cierto? Pero eso no es cierto que nos pasa a nosotros. Está con el Facebook, está en Instagram, está en TikTok. Y ahí está como ¿cómo se llama esas cosas que te mandan? Ves una cosa y te sigue mandando de lo mismo. Los algoritmos. Por eso es que ahí sale en televisión una competencia y dice, $20 si puedo pasar 10 veces tu ¿qué? Tu Instagram y no sale nada que sea relacionado con tal cosa. Y claro, si usted ha visto esa cosa, eso le está mandando, porque el algoritmo reconoce eso. Entonces, fíjese bien, antes de esto no había problema. ¿Cuántas cosas nosotros hemos visto? Sin querer. ¿Cuántas cosas usted ha visto? Es que me miran a mí y dicen, uy, pastor, no lo creías. ¿Cuántas cosas ha visto usted sin querer? ¿Ah? Ay, es que la llevas y la pican. Yo sé que no es cierto. ¿Cuántas cosas nos hemos visto sin querer verlo? Apareció ahí. Entonces, el problema comienza con la segunda mirada. Y es cuando le da cabida en su corazón y actúa David. Entonces, ese preciso momento provocado por la tentación es el momento crítico. Y lo llevan a cometer y a realizar actos concretos que lo llevaron poco a poco. Vaya, vamos a irnos, 11:3. Mire qué hizo después David. Luego envió a alguien
aquí ya involucró una tercera persona. Y ese es el gran problema de las personas que andan haciendo cosas incorrectas, que creen que solo ellos lo saben. Creen que solo ellos lo saben. Aquí ya involucró un tercero. Y ese tercero tenía un mejor amigo. Y ese mejor amigo tenía otro mejor amigo. Y ese mejor amigo tenía otro mejor amigo. Miraos, el rey me mandó a donde aquella, donde la Betsy. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. ¿Quién era la mujer? ¿Usted cree que David no sabía quién era la mujer? Ya le voy a mostrar que sí sabía. ¿Quién era la mujer? Y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías hitita. ¿Sabe quiénes eran estos dos personajes? Elián era hijo de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era el consejero más cercano a David. Y ahí está en la Biblia. Elián, hijo de Ahitofel. ¿Quién era Elián? El papá. O sea que Betsabé era nieta del consejero más cercano de David. Y vivía ahí cerquita, a la vuelta de la cuadra. No eran millones de personas en ese tiempo, en que en los cantones la gente se conoce. No se iban a conocer en ese tiempo. Entonces David, fíjese bien, se metió con la nieta de su consejero más cercano. ¿Quién era Ahitofel? Dice la Biblia que oír el consejo de Ahitofel era como oír el consejo de Dios. Y esta es otra prédica aparte, porque a raíz de que David hace eso, ¿sabe qué pasa con Ahitofel? Se guarda, le sigue asesorando a David. Se da cuenta que el abuelo se echa todo el rollo. O sea que se la llevó, que la embarazó, que mandó matar la historia que ya conocemos. Y Ahitofel ahí cerquita, aconsejando al rey siempre. Pero encontró mínimo una oportunidad cuando se levanta el hijo de él, Absalón, y se le da vuelta a David y se pone del lado de Absalón para asesorar a Absalón. Y hay otra historia ahí atrás. El punto es, dice que para averiguar a quién era la mujer, vale, comenzaron los actos concretos, Esto es cuando usted da el siguiente paso. Mire, a mí me ha pasado de todo, hermanos. Yo le voy a contar una nada más. Un día, levantándome yo en la mañana, pinking, un mensaje de Messenger, una foto. Y yo así todo dormitado, veo el teléfono y yo dije, y después me cayeron 2 mensajes más de texto. ¿Sabe quién era? ¿Y quieres saber? Una foto comprometedora de una hermana de la iglesia. Y me pone ping, 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 rápido. Ping, borró. Perdón, pastor, era para mi novio. Nos pasa, hermano. Ay, no, es que el pastor. No, nos pasa a todos. ¿O nos puede pasar? ¿Sí o no? Mire, David sabía quién era la mujer, nieta de su consejero más cercano. Entonces, ¿y quién era? Urías, el esposo. Sabía también David quién era. ¿Sabe por qué? Porque Urías no era israelita. Urías era hitita, de Etea, de Eteo. Dice Urías, dice una versión, el Eteo, así dice, ¿verdad? O sea, no era israelita. Era un hombre con valores y principios de otra nación que había tomado la causa de Israel y se había ido a ofrecer su vida por la causa de Israel.
Entonces era un hombre que era un líder. Era un líder. Era un líder. David los conocía, a sus líderes. Claro que los conocía. ¿Cómo que un comandante no va a conocer a sus líderes? A su comandante de compañía, de batallón, de escuadrón. ¿Cómo no lo va a conocer? Claro que le conoce. Son a ellos que más se conoce uno. Porque a ellos son los que les da uno misiones para cumplir. Y uno sabe de qué cosas son capaces y qué cosas no son capaces. Entonces David sí sabía. ¿Qué le dijeron a David? ¿Quién era la mujer? Y dijeron, es Betsabé, hija de Elián. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es la palabra que sigue? Actuó David engañado. Que la mujer no tenía dueño. La mujer sí tenía esposo. Pero a él le valió. Porque a veces cuando estamos en esas condiciones donde lo tenemos todo, dice, yo puedo disponer, es muy peligroso. Tener el Espíritu Santo, tener la palabra, tener la oportunidad de congregarme y no congregarme, y no valorar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, en el momento que David toma a Betsabé tenía, fíjese bien, mire esto. En el momento que David toma a Betsabé, ¿sabe cuántas esposas tenía David? 6. Tenía a Mical, a Ahinoam, a Abigail, a Maca, a Jaid y a Abital y a Egla. Eso está en 2 Samuel 3:2 al 5. 6 esposas. Entonces no era el problema. Ahora no voy a agarrar aquí, no hay licencia para tener 6 mujeres, para tampoco. Él era el rey. Y no es que tampoco eso era aceptable por Dios. Dios dice al principio en Génesis, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y 2 mujeres, ni menos entre 6. O sea, hermano, habían ciertas reglas por qué se permitía la poligamia en ese tiempo, pero habían reglas que cumplir. Primero, papá, tenía que tener la plata, tener billis, tirarle a una, tirarle a otra. Y ahora aquí no, aquí hoy lo que hay son, allá por mi pueblo le llamaban chivos. Lo que hacían era buscar mujeres que los mantuvieran a ellos. Chivos. Entonces le envió a alguien para que averiguara. Dice, ahí está, va, digamos 6 mujeres tenía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tuviera una más, diría usted. Es que el problema no era que tenía una más, sino que escogió una que ya tenía dueño. Hombres, attention please. Mujeres, hoy sí también hay que ver las mujeres, porque a mí no me importa. A ella no la quiere él. A mí me quiere. Entonces, cuidado de andar de amantes. Cuidado. De segunda plaza. Es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Averigüe bien. Ahora ya no se puede decir uno que ignoro tal cosa. No, ya no. Entonces, por lo tanto, el problema no es un adulterio de David, es que tomó la mujer de uno que ya tenía dueño. 2 Samuel 11:4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran. Ya involucró a más. ¿A cuántos mandó? A saber, mensajeros, plural, no singular, plural. O sea que aquí ya involucró más gente. Y toda la mara en el palacio, mire, te cuenta, el rey mandó a traer a Betsabé y Urías en el campo de batalla peleando la batalla. David se convirtió en la comidilla del reino. Porque en eso nos convertimos cuando creemos que andamos haciendo cosas y creemos que nadie se da cuenta.
Usted cree que nadie se da cuenta, pero le aseguro que se da más cuenta de la gente que más de la que usted se imagina. El único que no quiere darse cuenta es usted, pero toda la gente está hablando de eso. Entonces, así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Ok. Según de Samuel 11:5, vamos a leer rápido aquí porque nos robó el tiempo. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, pulsudo, ¿verdad? O sea que no fue una vez, mientras pasó un tiempo, la mandó a traer, se quedó ahí en el palacio. Le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y ahí salen los bichos que andan boca aguada, ¿va? No es mío, eso no es mío. Mire pues, David cayó tan bajo, hermano, pero tan bajo, y llegó a ser como aquellos. Escuche esto que le voy a decir. Y todo esto lo estoy contando a usted porque la Biblia desnuda a David como ejemplo para nosotros. Usted ha visto una estatua de David que la esculpió un hombre escultor prolífero, pintor, escritor. Evítelo. Entonces, David cayó tan bajo. Escuche esto, escuche esto. David cayó tan bajo que llegó a ser como aquellos, para los que me están escuchando en otro país, que llegó a ser como aquellos que matan a la persona, van a la vela y comen tamales todavía. ¿Entiende la frase? Matan a la persona, van a la vela del muerto y todavía comen tamales. David, ¿dónde estaba el Espíritu Santo en ese momento con David? ¿Dónde estaba? Bien contraído, bien triste, porque estaba haciendo cosas delante de Dios que no eran correctas. Entonces David dice, 11:6. Entonces David envió un mensaje a Joab, al comandante del ejército, que estaba en la batalla: mándame a Urías el gitita. Así que Joab se lo envió. En el 7, cuando Urías llegó, David le preguntó, imagínese usted, por eso le digo, matan al fulano, van a la vela y se comen los tamales todavía, y todavía lo cargan y le echan pala, le echan tierra, ayudan a enterrarlo. Y le pregunta, mire qué hipocresía, al punto que había llegado David, porque esto es lo que hace el pecado, hermano, con tal de tapar un pecado. Es más fácil decirle a Dios, Señor, la regué, hombre, la regué, me descuidé, aflojé el ímpetu que tenía, el fuego de Dios se enfrió en mí. Y dice, le pregunta, mire lo que le pregunta David: estaba frente al que con el que había estado, con la esposa de aquel que había estado. ¡Qué capacidad! Mientras yo estaba preparando este mensaje, decía yo, lo habrá visto a los ojos David, al esposo de la mujer con la que él se había acostado antes. Y a veces tenemos esa capacidad, hermano. No, yo no fui. Hayan arrancado las puertas de los baños y nadie nos dice quién fue. Allá fueron al baño de arriba de los niños y dejaron el baño todo sucio. Prohibido ir a los baños de arriba. Los baños de arriba son para los niños. Preguntamos, ¿quién fue? Nadie fue. ¿Y por qué no se dice, pues? Sí, hombre, mire, cuando estábamos en la escuela militar, aquel se debe acordar, había un rótulo que decía:
hazte cargo de tus actos sin que te importen las consecuencias. De cadete, todos los días pasamos por ahí, por esa puerta. Hazte cargo de tus actos sin que te importen las consecuencias. Venía otra vez. Hazte cargo de tus actos. Todos los días, hermano, durante 4 años leyendo la misma frase. Se lo digo a usted ahora. Hágase cargo, hombre, sin que le importen las consecuencias. Enfrente al deudor, enfrente, le diga, si le debo, si al banco, diga, le debo, sí, le debo. No se esconda. Le dicen a uno, le hemos llamado como 100 veces y no contesta. Contéstele. No hay cárcel por deuda, hermano. Solo pague, pues. Entonces, David le preguntó, ¿cómo está Joab? Entrador. ¿Entiende la palabra entrador aquí en Santana? ¿Se entiende la palabra entrador aquí en Santana? ¿Cómo sería otra palabra? Entrador se dice socio. ¿Cómo está el negocio, socio? Tener la capacidad de ver a la cara. ¡Qué hipocresía de la lámpara de Israel! ¡Qué hipocresía de uno conforme al corazón de Dios! En ese momento no era conforme al corazón de Dios, hermano. Había entristecido, porque hay momentos que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Y de eso debemos estar claros. ¿Cómo están Joab y el ejército? ¿Y cómo marcha la guerra? En el 8. Después le dijo a Urías, ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. O sea, mire esto. David no quería aceptar su pecado, pero tácitamente lo estaba aceptando. Porque comenzó a hacer cosas para agradar a quien él había traicionado, a uno de sus valientes. Entonces, y mire, ahí comienza la historia y no le voy a adelantar más. Pero este hombre le dio, más adelante usted habrá leído, que le dio la más grande lección a David, lo bofeteó en la cara a David. Porque David lo mandó a que se fuera a acostar con la mujer, para que así el niño que iba a nacer se lo echara a su esposo. Esa era toda la idea. Y dice que lo mandó a dormir, le mandó regalo, pero no fue a dormir. Dice que se quedó con la guardia real en el palacio, Urías, no fue. Después le dijo, vete, hombre, vete, anda a dormir con tu mujer, te he sacado de la guerra, anda a dormir con la mujer, agradeceme, socio, que te saqué de la guerra y de aquí te traigo para que estés con tu mujer, mientras que ellos están en guerra. En 2 Samuel 11:11 dice, Urías le contestó, mire, qué cátedra de honor, de valentía y de empatía le da Urías al rey. Urías le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Pregunta. Juro que jamás haría semejante cosa. Vaya cosa. Qué bofetada, hermano. Porque hay gente que así, ¿verdad? No habla mucho, pero con poquitas cosas te dice mucho. Y la gente que uno menos espera. Y después dice que David lo invitó a cenar. Imagínense usted todo lo que hizo David. Y lo emborrachó. Y lo volvió a mandar a la casa a dormir. Y se volvió a quedar Urías con la guardia real. Y no fue otra vez. Entonces después, como el asunto se incrementaba más, iba peor. El colmo del estado moral. Y estoy mostrando todo esto porque es, fíjese bien, al estado que podemos caer tan solo por quedarnos y no avanzar. Ese es todo el mensaje. Las implicaciones por quedarse,
por no estar en el lugar que tengo que estar, cuando debo estar. Entonces, el colmo del estado moral y pecaminoso en que cayó David, cayó el dulce. Mire quién cayó. Otra frase que se le atribuye a David, o sea, que se dice de David, que era el dulce cantor de Israel. Ahí no era tan dulce, ahí no era miel, ahí se convirtió en hiel. Dice, y si le pasó eso al que era la lámpara de Israel, al que era conforme al corazón de Dios y que era el dulce cantor de Israel, ¿quién te dice que no nos puede pasar a nosotros? ¿Quién te dice? ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Como se descuidó David. Cuando dejamos de leer la palabra, de compartir, de servir, de no interactuar. Ahí nos descuidamos. Porque el diablo aprovecha esos momentos que te ve separado y te ataca. Divide y vencerás. Sigue siendo la estrategia del diablo de hace muchos años. Lo separa. Cuando alguien no quiere venir a la iglesia, ¿por qué no quiere venir a la iglesia? Algo anda, en algo anda. Algo le ha pasado. Porque dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios. De repente cuando alguien es bien pilas en la iglesia y quiere estar aquí y quiere servir y quiere hacer, y de repente se retrotrae, ya se subió al terrado, ya se quedó, ya se dejó atrapar. Por eso es que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién atrapa, a quién destruye, a quién se come, a quién mata. Entonces, el tiempo, Señor. Allá arriba me dijeron, hoy tenemos títeres para los niños, así que por favor tardate, pastor, me dijeron. Entonces, fíjese bien, el colmo del estado moral en que David cayó en Samuel 11:14, el colmo. 11:14, el colmo. Entonces a la mañana siguiente, como no pudo David lograr lo que quería lograr, que era que Urías se acostara con Betsabé para atribuirle el hijo que iba a nacer a él, ¿verdad? Como no lo logró, el asunto sigue incrementando. La caída es más acelerada todavía, la caída interna, la caída moral. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, al comandante del ejército, y mira con quién se la mandó, y se la dio a Urías para que la entregara. Ajá. ¿Cuál fue la carta que le mandó? En el 11:15 está. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. El dulce cantor de Israel, el conforme al corazón de Dios, la lámpara de Israel. Entonces, si a David hubiera cometido eso en este tiempo, en El Salvador, lo mandan al secote, hermano. Según el artículo 196 del Código Penal, dice que el que matare a otro será penado con de 10 a 20 años. Así dice. Y si la agravante, dice, fuera por, mire usted, si la agravante fuera, si la agravante fuera por alevosía, con alevosía, con ventaja y abuso de superioridad, dice que puede ser sancionado de 20 a 30 años. De 20 a 30 años le hubieran caído a David aquí en El Salvador por lo que hizo. La carta le daban instrucciones específicas que a Urías lo mataran. Entonces vienen y pasa la historia y el 11:26 lo matan. 11:27, una vez cumplido el periodo,
de luto, porque le avisaron, a Betsabé murió, entonces hay que guardar el luto. David mandó que la trajeran al palacio. Bueno, dijo, hoy ya no tengo estorbo, logré mi objetivo, tengo una mujer que ahora es libre, solo para mí, solo para mí. Pero no sabía que Dios lo estaba viendo. Y eso nunca se te debe olvidar a ti, que Dios nos está viendo. Aquí puede salir librado. Ah, se murió. Ah, pues entonces tráigamela. Pues sí, sí, eso es lo que quería, no tener estorbo. Y usted conoce la historia. Y nace el niño, y el niño se muere. Y llega el profeta Natán y le dice, le cuenta aquel cuentecito. Y David dice, cuando le cuentan el cuentecito, dice, ese hombre debe pagar 4 veces por lo que ha hecho. Y le dice Natán, el profeta, ese hombre eres tú, papá. 4 veces vas a pagar. Y pagó 4 veces. Entonces, quiero terminar. En el 27 y una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a la trajeran al palacio y pasó a ser ella una de sus esposas. ¿Se da cuenta que él tenía más esposas? Pasó a ser una de sus esposas. ¿Así dice o no dice así? Pasó a ser una de sus esposas. O sea, una más. Luego dio a luz un hijo. Pero, aquí están los peros. Aquí está el pero. Pero el Señor estaba disgustado. O sea, delante de la gente ya no hay estorbo. Se murió el esposo, tráigamela. Pero ante Dios, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. O sea, no se te ocurra pensar que cuando hacemos cosas que no son correctas, Dios sigue estando complacido con nosotros. Entonces, la peor caída de David no fue la caída externa. Escuche esto. La peor caída de David no fue la caída externa, sino la caída interna. Y esta caída interna es peor, porque la externa se evidencia y nos delata. Y podríamos, al ser delatados, alcanzar y reflexionar y corregir. Pero la caída interna, la que supuestamente nadie ve, solo Dios, muchas veces solemos maquillarla y vivir con ella y sobre todo acostumbrarnos a ella. David es esculpido desnudo, porque Dios así lo deja ver. Donde Dios no solamente desnuda su pecado, sino que también desnuda su alma totalmente. Todos los sentimientos, todos los malos sentimientos aflorados en un momento por no querer confesar a Dios. Es más fácil. Dice la Biblia que tenemos un Dios que es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados. Si algo usted se debe llevar de este mensaje, es que es preferible ir delante de Dios y decirle, Señor, sí, Señor, tenés razón, yo soy el culpable, a que usted comience a armar artimañas para ocultar a Dios que usted no es el culpable. Es preferible, es más fácil decirle a Dios, Señor, tenés razón, esta es mi condición. Y eso es lo que David hace. Pase la alabanza, por favor, en el Salmo 51. ¿Sabe qué David hace en el Salmo 51? 51:6, por favor. De aquí terminamos. ¿Sabe qué David hace? Eso. Pero David, fíjese bien, mi esposa lo dice bien. Voy a tratar de decirlo como ella lo dice. Una cosa es que uno confiese y otra cosa es que te descubran. ¿Aló? Una cosa es que uno confiese y otra es que te descubran. Si delante de Dios ya lo sabe todo Él, frente a Él estamos desnudos, dice la Biblia, y Él nos conoce todo. Entonces David tuvo que ser confrontado por el profeta Natán y darse cuenta que lo que había hecho, todo lo que había hecho,
Ahí comienza la desgracia de David. Ahí comienza. Una etapa terrible para David, para el reino. Un hijo viola a la otra hija. El otro hermano mata al hermano que violó a la otra hija. El otro hijo se le levanta a Absalón, etcétera. Comenzó muchas cosas. Entonces, en el Salmo 51 es el salmo que David escribe después de este pecado. Y ahí ya cambia la cosa. Ahí ya no quiere ocultar. Ahí ya se dio cuenta que está desnudo frente a Dios. Es que tenemos que darnos cuenta que delante de Dios no solamente estamos expuestos nuestra carne, sino que también está expuesta nuestra alma. Salmo 51:6 dice: he aquí, 51:6, en la Reina Valera, por favor. Dice: he aquí, le dice David a Dios. Aquí ya le cayó el 20. Aquí ya fue convencido de pecado. ¿Cómo a veces nos cuesta ser convencidos de pecado? ¿Sí o no? ¿Cómo a veces nos cuesta entender que somos nosotros los culpables y somos nosotros y solo nosotros somos los culpables? He aquí, le dice David a Dios, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y miren lo que le dice: ya no ofrece más contingencias, ni mentiras, ni excusas, sino que le dice: purifícame, purifícame, soy el culpable, yo tomé la decisión, no tengo que echarle la culpa a nadie. No sos tú, Dios, el culpable. No es mi esposa, no es mi esposo, no son las circunstancias de la vida, soy yo el culpable. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Todo lo contrario, ¿cierto? Aquí David se desnuda delante de Dios y le dice: sí, Señor, la regué. Porque David sabía, David había contemplado qué significaba que la presencia de Dios estuviera con él. A estas alturas David había escrito una cantidad de salmos, hermano, que habían nacido en la intimidad con él, hombre. Pero cómo amar las cosas del mundo y despreciar todas las bendiciones de Dios. Esto es estrictamente darlo todo por nada. Pero David le llega su oportunidad de reconocer y de arrepentimiento. Así dice ese salmo arriba, el salmo de arrepentimiento. Porque todos tenemos una oportunidad para arrepentirnos, amado hermano. Amén. Todos tenemos una oportunidad para arrepentirnos. Y esta puede ser la suya y puede ser la mía. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque ya son años que tengo de no escuchar tu voz. Porque ya son años que tengo que no me hablas en lo secreto, que no me dices cuál es el rumbo correcto. Y por eso he tropezado una y otra y otra y otra vez. Porque hoy le pregunto a otra gente y no te pregunto a ti. Porque yo me confieso con la gente y no me confieso contigo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. David había perdido el gozo y la alegría. El dulce cantor de Israel ya no cantaba tan dulce. El que alababa y levantaba las manos y no las levanta. El que estaba desesperado por estar en la iglesia ya no está desesperado por estar para oír la palabra de Dios y ser confrontado con el Espíritu Santo de Dios.
hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Porque David dice que mientras cayó, dice un salmo, mientras callé mi pecado, mis huesos se secaron. Porque eso pasa, hermano. Es más fácil decirle: papito, sí he fallado, hombre. Sí, Señor, yo soy el culpable. Papito, tú lo sabes todo, papá. Y Él está siempre presto para amarnos con ese amor tan grande. El amor que no falla, el amor que es fiel. Como cuando tus hijos van a vos y te dicen: papá, perdóname. ¿Qué tienes que hacer tú si ya te pidió perdón? Ahora imagínate Dios. Si tú vas a Él y dices: Señor, sí, Señor, tengo esto, pero no lo he querido confesar. Tengo esto, Señor, pero no he querido decirlo a nadie. Pero tú lo sabes. Mientras callé, dice David, mis huesos se secaron. Dejó de danzar David ante la presencia de Dios. Qué triste es, hombre, dejar de adorar a Dios cuando sabemos que su presencia está en ese lugar. Qué triste es haber perdido el primer amor con Dios, cuando es el primer amor que nunca tuvimos que haber abandonado. Y Dios nos sigue esperando, hermano. Y le dice en el 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, escuche esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Créalo tú, porque yo no he podido, en mis fuerzas no he podido. Era necesario que vinieras a mi vida. Era necesario que hicieras una operación quirúrgica en mi corazón. Borra mis maldades. ¿Cuántos tenemos maldades aquí? Mira, algunos que no tienen. ¿Cuántos tenemos maldades aquí? Es necesario que sean borradas. Pero le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque yo no he podido. Tú lo sabes. Y mira el último que le dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí, que aún mis intenciones sean correctas, Señor. Y esto es lo que más me quiebra a mí de David en este momento, de este discurso o de este salmo de arrepentimiento. Está en el 11 y le dice: no me eches. Usted sabe qué es ser echado, hermano, de un lugar, ser sacado de un lugar. No me eches, no me quites el privilegio. No quiero perder mi privilegio de adorarte, de exaltarte, de magnificar tu nombre, de glorificar tu nombre, de honrarte, de darte alabanza, de darte todo el honor a ti, Señor. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero que se ponga de pie, iglesia.
Aquí hay gente que por causa de haber pasado por lo que ha pasado, llámese como se llame, la razón que haya sido, no te has dado ni siquiera cuenta, pero posiblemente fuiste echado y su Santo Espíritu no está en ti. Porque eso es lo que le dice David a Dios: no me quites, no me saques, recrea en mí otra vez. Quiero volver a anhelar estar en tu presencia. Quiero volver a anhelar a tener esos amores contigo. Quiero volver a anhelar estar en tus recámaras contigo. Quiero volver a saber que me des instrucciones para mi caminata. Quiero volver a saber que las puertas se han abierto para mi vida. Quiero volver a saber que el cielo volvió a abrirse para mi vida. Que la historia de los techos de hierro y los techos de bronce y los pisos de hierro para tu vida y para mi vida se han terminado. Quiero volver a saber que puedo ver una escalera tocando el cielo a la punta de la tierra y que ángeles bajan y ángeles suben. Quiero volver a saber que tengo el auxilio pronto en ti. Quiero volver a saber que te llamo y tú estás para mí. Quiero volver a saber que mi corazón contrito y humillado se acerca a ti y tú estás cerca de mí. Quiero volver a saber que te he buscado y te he encontrado. Quiero volver a saber que toqué la puerta y se me abrió. Quiero volver a saber. Vamos, díceselo. Este es un momento para arrepentimiento. Esto es para un momento para decirle: Señor, renueva en mí, Señor. Hazme oír gozo y alegría. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas al Señor? ¿Hace cuánto tiempo no has vuelto a danzar en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, Señor. Purifícame y lávame. Restáuranos. Aleluya. Limpios, Señor, limpios. Limpia. Cambia. Transforma. Con tu poder. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, sáname, Señor. Vamos, iglesia. Escucha una cosa. Dios me pone en este momento a que te haga repetir estas palabras. Las mismas palabras que David dijo aquel día. Y repitan conmigo, por favor: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Padre, recibe, Señor, esta confesión de arrepentimiento de tus hijos. Te pido que nos perdones. Te pido, Señor, de las segundas y las terceras oportunidades que tú sabes dar, para que volvamos al camino, para que volvamos a alegrarnos en tu presencia, para que volvamos, Señor, a vivir ese primer amor en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte.